Agradezcamos a Dios, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por la bendición que nos concedes en este día de reunirnos nuevamente para adorarte en forma presencial. Suplicamos la ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo para poder escuchar y obedecer, Padre. No permitas que nuestra mente se llene de conocimientos nada más y nuestra vida permanezca paralizada y sin renovar nuestros hábitos y nuestras vidas. Concédenos, por el poder de tu Espíritu Santo, que seamos entregados y obedientes a tu palabra, Señor. Damos gracias por este privilegio que nos concedes. Reconocemos que hemos pecado contra ti y suplicamos que nos ayudes, Padre, a tener conciencia de tu presencia en cada momento, en cada día, y que obres por tu poderosa palabra, por tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean entregadas cada día a ti, Señor. Te bendecimos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y en ti está depositada nuestra confianza y nuestra vida, Señor. Gracias por concedernos esto nuevamente y pedimos, Padre, que no tomemos en vano esta circunstancia de la cual tú has apuntado directamente en nuestra mente y corazón. Te pedimos tu guianza y tu ayuda y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a continuar en este estudio. El día de hoy hablaremos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y también hablaremos del milagro de cómo Jesús caminó sobre el mar. Entonces, para hacerlo, vamos al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 1. Hay que hacer una introducción aclaratoria aquí. En primer lugar, señalando, me siento como un astronauta con esto, aclaratorias. Lo primero que veremos aquí es que después de la trágica muerte de Juan el Bautista y habiendo regresado ya los apóstoles de su entrenamiento, nos dice la Escritura que Jesús en Marcos 6:31 llevó a sus discípulos a un lugar apartado porque el trabajo estaba muy intenso y había ocasiones en que ni siquiera podían comer. Los tiempos de avivamiento que leemos aquí en el ministerio terrenal de Cristo y el tiempo en el libro de los Hechos, eran tiempos así, hermanos. Cuando decimos queremos un avivamiento implica que no te quede tiempo a veces ni para comer y a veces ni para dormir ni para descansar. Entonces las personas dicen, no, queremos un avivamiento, pero escuchen esto, no tenían tiempo ni siquiera para descansar. Fueron a descansar y ahí los encontraron y dijeron, queremos que nos ministres, queremos que hables del Evangelio. Entonces, vemos aquí que Él los llevó pues a un lugar apartado. El lugar apartado es identificado en Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 10. Es un lugar que se conocía con el nombre de Betsaida. Y esta Betsaida estaba ubicada en la parte noroeste del mar de Galilea, en la parte superior derecha, vamos a decirlo. Los que tienen sus mapas ahí en la parte final de la Biblia pueden ver que ahí está registrado Betsaida, ¿no? Entonces, el mar de Galilea, como escuchamos también en el Evangelio de Juan, es llamado el mar de Tiberias. Es lo mismo, es el mismo mar, no es otro diferente, ¿verdad? Entonces, esta Betsaida fue tomada, estaba en el territorio, como estaba en la parte noroeste, venía en realidad del territorio del tetrarca Felipe, que fue aquel que Antipas le voló a su esposa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces, esta Betsaida fue transformada. Estaba yo estudiando esta parte y desde cuándo, ¿no? El estilo político de
este hombre transformó la ciudad de Betsaida y luego le puso Julia en honor a la hija del César Augusto. Esto lo narra el historiador judío Flavio Josefo. Y entonces esta Betsaida es conocida como Betsaida Julia, así es en el estudio bíblico. Pero nos dice aquí en Juan 1:44 precisamente que Felipe, uno de los apóstoles, era de la misma ciudad, dice, de Andrés y de Pedro, su hermano, de Betsaida. Y nos dice también en el capítulo 12 y en el versículo 21 del Evangelio de Juan, que además de esta Betsaida llamada Julia, que estaba en el noroeste, había esta otra Betsaida en 12:21 de Juan, ya lo tiene por ahí. Dice, vino Felipe, 21. Esto pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogaronle diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Encontramos entonces aquí otra Betsaida, ¿verdad? Esta Betsaida estaba en el lado por donde está Capernaum y es llamada Betsaida de Galilea, y la otra es Betsaida llamada Julia. Y esta aclaración es necesario hacerla. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos el Evangelio de Marcos, nos dice que cuando Jesús descendió del monte y encaminó a sus discípulos, y estos fueron, dice Juan, hacia Capernaum, y Marcos también dice que fueron hacia Betsaida. Entonces dice, ¿de qué lado estaban? ¿Sí me explico? Entonces es necesario hacer esta aclaración para darnos cuenta que estaban en el lado noroeste. Y cuando vinieron, dice Juan, en dirección a Capernaum, o Marcos en dirección a Betsaida, era en dirección hacia la parte occidental, ¿verdad? Entonces, hecha esta aclaración, nos damos cuenta entonces que había dos Betsaidas. La Betsaida, diríamos, la Betsaida Julia y la Betsaida de Galilea, como está señalado. Esto no es raro para nosotros. Cuando salimos aquí, ya ven, dice el Saus de arriba y luego el Saus de abajo, ¿no? Entonces, así más o menos encontramos en las carreteras los letreros. Bueno, así estaba el asunto. Entonces, el milagro de la multiplicación de los panes fue efectuado en Betsaida Julia, ¿no? En esta parte. Ahora, entendiendo, también nos dice en Marcos 6:34, por favor, regresamos ahí a Marcos, y vamos a fijarnos, ¿no? Un poco introduciendo todavía el punto, este detalle. Dice que Jesús, cuando iban a descansar, ¿no? Pero descendió, dice, vio la multitud. Están ahí en Marcos 6, en el versículo 34. Vio la multitud, dice, y tuvo compasión de ellos. Y viene una frase muy interesante, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y entonces les comenzó a enseñar cosas. Y aquí es algo muy, muy interesante, ¿no? Cuando las personas dicen, bueno, ¿qué hacen ustedes? Nos dedicamos a estudiar la Biblia, nos dedicamos a estudiar los principios, las normas que son enseñadas en la Biblia para que éstas gobiernen y dirijan nuestra vida, ¿verdad? A través de ello Dios dirige nuestras vidas y nos gobierna. Y es por eso, ¿no? Jesús ve a la multitud ahí y ¿qué hace? Les comienza a enseñar. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser enseñados la palabra de Dios para que esta enseñanza transforme nuestras vidas. No venimos solamente a oír para llenar nuestra cabeza en un sentido intelectual. Venimos para que esta enseñanza transforme nuestras vidas, afecte nuestras vidas. Si solo oímos intelectualmente no va a servir para nada. Entonces vea la frase usada. Dice, eran como ovejas que no tenían pastor. En realidad, al usar esta frase, Jesús estaba evocando el tiempo de Moisés, cuando Moisés ya iba a terminar su vida, ¿no? Le había sido anunciado de parte de Dios que él iría
ya después de, solo miraría la tierra prometida, pero no entraría allí. Entonces, Moisés le dice a Dios, dice, pero por favor nombra a otra persona, ¿no? Para que Israel, la congregación de Israel, tenga quien le guíe, quien le lleve, quien le saque, quien le lleve a los diferentes lugares y no sean, dice, ¿sí?, como una oveja sin pastor. Entonces, él está evocando este tiempo y entonces ruega a Jehová en Números 27, 17, usted puede ver el punto ahí que estamos platicando, y en Números 27, 17 nos indica ahí la petición que hace Moisés sabiendo que ya se iría. Versículo 16, ponga Jehová, ese Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Ahí está la frase, ¿verdad? Y esta evocación es importante porque es la evocación previa al milagro, ¿verdad? Y entonces el prototipo que los israelitas, que eran Jacob, que fue cambiado de nombre a Israel, los israelitas tenían un prototipo de pastor que les había sostenido y les había guiado en el Antiguo Testamento, ¿no? Ustedes recuerdan cuando fueron, casi desaparece la tribu, pero hubo un hombre que Dios levantó y que Dios lo envió para preservar a Israel. ¿Quién era ese hombre? Era José, ¿verdad? Un prototipo de Cristo. Y los israelitas lo tenían así. Este José, hijo de Jacob, a quien Dios usó, ¿para qué? Para sustentar a las ovejas de Israel, a su pueblo, durante la hambruna en Egipto, y que ellos no perecieran. José fue por delante guiándoles, y José fue usado para preservarles, ¿verdad? Ahora, otra ilustración del uso de la frase la encontramos en Primera de Reyes 22, todo el capítulo, especialmente el versículo 17, cuando estaban estos dos reyes, Acab, ese rey malvado, ¿no?, que tenía una esposa malvada que se llamaba Jezabel, y estaba Josafat en el reino de Judá, un rey piadoso que hizo lo recto delante de Dios. Y encontramos que de repente este malvado Acab dice, invita a una alianza a Josafat, dice, vamos a pelear contra los sirios. Y lo que Josafat debió haber hecho es apartarse de esa alianza, ¿no? Pero hizo parentesco y muchas cosas así equivocadas y se fue a luchar con ellos. Entonces Acab tenía un séquito como de 400 profetas y le dice el rey piadoso Josafat, dice, oye, ¿por qué no invocamos a los profetas para ver si es la voluntad de Dios que vayamos a pelear contra los sirios? Y dice, sí. Ya vinieron los 400 profetas, y esos 400 profetas dijeron, Israel aplastará a los sirios y recuperaremos esta parte que se llama Ramot de Galaad, que estaba en posesión de los sirios todavía, que los habían conquistado. Y resulta que, ya ven, dice los profetas, dice acá, los profetas están diciendo que vayamos, es la voluntad de Dios. Y Josafat dice, oye, no hay un profeta de Jehová, pero dice, sí, hay otro, pero este es Miqueas. Dice, no me gusta, dice, porque siempre habla en contra y siempre no le dice lo que él quiere oír, sino habla la voluntad de Dios. Entonces, pues llámalo, dice, y ya viene Miqueas y le pregunta al rey, oye, debemos ir a pelear contra los sirios. Ya le conoce la historia, ¿no? Entonces Miqueas le dice, sí, van a triunfar. Y dice, te conjuro, ¿no?, que me digas la verdad, que no me estés diciendo cosas. Dice, yo veía, ¿sí?, al pueblo de Israel esparcidos como ovejas sin pastor. Ahí está la frase otra vez, ¿no? Y subieron y pelearon y fueron derrotados, ¿no?
¿Sí me explico? Entonces, encontramos el uso de esta frase en esta manera. Ahora, usted imagine y tráigalo al contexto donde está Jesús predicando después de la muerte de Juan el Bautista. ¿Sí? Y encontrándose con que el pueblo de Israel estaba siendo guiado por falsos profetas, ¿no? Por el fariseísmo, por la religiosidad y el legalismo. Y Cristo usó esta frase, ¿no? Viendo a la multitud, viendo al pueblo de Israel y mirándoles, ¿no? Una frase con gran significado profético. Están solos, ¿sí? Dios había prometido por medio del profeta Isaías que Jehová vendría y salvaría a su pueblo, y Él cuidaría a las ovejas y las protegería, a las lastimadas les cuidaría mucho. Y ahora Cristo dice, exactamente, era Jehová, Jesucristo el Salvador, y Él venía para cuidar y guardar a estas ovejas de Israel. No, este es el contexto en el que es dicho esta frase. Esta era la condición espiritual de Israel, y esta señal de multiplicar los panes y los peces le presentaría a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el pastor que conduciría a Israel en su éxodo hacia el cielo, ¿no? Esto significaba ese milagro que iba a hacer. Este era el sentido, la intención de ese milagro. Así pues, con este gran auditorio, y ya entrada la tarde, nos dice Marcos en el versículo 34, los discípulos, no entendiendo todas estas cosas, decían, ya despide a la gente porque son muchos y ya se va a hacer tarde, no hay tiendas, no había Oxxos en aquel tiempo, ¿verdad? Aunque usted lo dude, no había. Y resulta, ¿no?, que el propósito de Jesús era otro. Así que, dialogando, nos dice en el Evangelio de Juan, que dialogando con Felipe, dice, oye, hay que darles de comer a estas personas. Y dice, no, 200 denarios de pan, el denario es el salario de un día, no bastarían para alimentar a todos estos. Pues denles ustedes, tomen en cuenta que ellos acababan de regresar de la gira de entrenamiento, habían hecho milagros, habían hecho prodigios, muchas cosas habían sucedido. Cristo les dio el empujón diciendo, pues aliméntenlos ustedes, ¿no? O sea, ellos vendrían con una fe fortalecida, eso es lo que se esperaba de ellos, pero ellos dicen, no podemos. ¿Sí me explico? Y entonces dice, bueno, a ver, revisen cuántos panes hay, y dice Andrés, el hermano de Pedro, de Simón Pedro, dice, pues aquí hay un muchacho, ¿no?, que trae, ¿sí?, 5 panes de cebada específicamente y 2 pececillos, ni siquiera traía un atún gigante, ¿no? Dice, trae 2 pececillos. Entonces, recuesten a las personas, ¿no? Y Jesús se apresta, como los israelitas estuvieron peregrinando mucho tiempo en el desierto, algunos autores, algunos eruditos hablan de que esta idea de recostar a la gente, no acostumbraban a comer como nosotros sentados en una mesa, sino más bien medio recostados, ¿verdad? Y esta idea de recostarse en el campo es una idea que ellos aprendieron tanto en sus festividades y en su peregrinar, ¿no? Tantas tribus, ¿sí?, que se recostaban por 50 y por 100, ¿no? Y aquello es raro ver tanta hierba, pero Marcos es un toque del Evangelio de Marcos, ¿no?, describiendo vívidamente las cosas. Dice, se recostaron sobre la hierba. Si usted ve las imágenes, yo nunca he estado ahí, pero he visto muchas imágenes, ¿sí?, es un desierto aquello, ¿no? Así es que Marcos llama la atención y dice, se recostaron sobre la hierba, la única época del año en que había hierba. Y entonces allí haga de cuenta que eso parecía una romería, ¿no? Una expresión que si un fotógrafo, un pintor hubiera dicho, espérame, esta no me la pierdo, saco esta imagen, ¿no? Está transmitida por Marcos. Una imagen, un arcoíris ahí multicolor, se puede imaginar las túnicas de diferentes colores, no andaban uniformados como en algunos países,
¿verdad? Entonces, no me lo tomen a mal, por favor. Pero orando entonces el Señor, dando gracias, se aprestó a hacer el milagro que estamos escuchando, ¿no? Y 2 pececillos y 5 panes de cebada sirvieron para alimentar. Algunos discuten si fueron 5,000 y faltaban las esposas y faltaban los hijos. Es una discusión en la cual no debemos entrar. Estaba cerca la Pascua, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, dice que estaba cerca la Pascua, esa sería la segunda Pascua. Jesús moriría en la tercera Pascua, ¿verdad? En su ministerio. Estamos hablando de que esto era el segundo año. O sea, cuando su ministerio estaba en su explosión máxima, ¿no? Y vemos que era muy atractivo. Entonces, esto fue realizado y fue algo maravilloso, ¿no? Mucha gente no se percató y unos, pues sí, los que estaban más cerca. Pero la gente recostada y pues no se puede ocultar alimento para 5,000 personas, ¿verdad? O sea, ¿dónde sería una bodega ahí, algo, ¿verdad? Aunque fuera pura sopa maruchan o alguna cosa, imagínense ¿no? 5,000 juntas, se vería desde cualquier parte, ¿no? Pero 5 panes y 2 pececillos fue algo increíble y fueron repartidos por medio de los discípulos y así los discípulos los repartieron a los grupos y todos comieron. Lo impresionante, ¿no? Otra vez las discusiones si las canastas, hay 2 tipos de canastas, las canastas que usted conoce como tipo mercado de abasto, que son unos canastones donde echan ahí 20 sandías o no sé, y canastas pequeñas como las que llevan las señoras, ¿no? Así, que a veces se ve que no pueden con ellas. Eran ese tipo de canastas según la palabra usada. Ese tipo de canastas no tan gigantescas, ¿no? Pero sobró. Es algo maravilloso, ¿no? Esto es muy interesante, hermanos. Este milagro fue realizado y los eruditos lo mencionan como un milagro de creación, así es reconocido por los teólogos, un milagro de creación. ¿Por qué? Porque es llamado un milagro de creación porque vinieron a la existencia panes y peces, cosas, alimentos con los que ellos fueron nutridos, pero vinieron de la nada. Así como al principio, ¿no? Cuando en Génesis se nos dice que Dios dijo sea, ¿y qué ocurrió? Es un milagro de creación. ¿Sí? Se dice que Dios creó de la nada por su pura palabra, ¿no? Siempre ha existido Dios, en el principio Dios, el primer versículo de la Biblia. O sea, siempre ha existido Dios, no había ninguna cosa antes de Él. Y en el principio estaba solo Él, y por su palabra fueron creadas todas las cosas de la nada. Salieron de la mente y del diseño de este Dios todopoderoso, que con solo decir hace que las cosas existan, ¿no? Él dijo y habló y las cosas existieron. Esta es la realidad, creó de la nada. Entonces Jesucristo estaba repitiendo un milagro como al inicio. Esto es algo muy importante para nosotros, ¿no? Si los científicos modernos y las personas dicen, hay personas que dicen, ¿por qué Dios no nos da respuestas? ¿Por qué Dios no nos habla? ¿Por qué Dios no hubiera dejado más información? Aquí está la información, aquí está lo que ellos deberían entender. Dios creando de la nada. Ese milagro no solamente ratifica y corrobora el creacionismo, en contraste con el absurdo e irracional cuento de la evolución, ¿no? Donde ellos dicen que a través de que una explosión produce orden. Esto es totalmente absurdo. Meta una bomba en su casa y explote. Luego yo le voy a preguntar, ¿cuántos millones de años cree que
van a pasar para que se junten los ladrillos en su lugar, se peguen, formen los cuartos, formen los baños, formen la taza y todo lo demás que se despedazó con la explosión. Usted me va a decir, estás loco. Pues exactamente es eso, es irracional. La explosión no produce orden, la explosión produce desorden. Solamente una mente infinita, inteligente y sabia y todopoderosa puede producir de la nada, así como los panes y los peces, la creación hermosa que vemos ahora, aunque caída, ¿no? En este milagro es como si Dios volviera a repetir el acto creador delante de miles y miles de testigos que han dejado su testimonio aquí en la Escritura. Y dicen los hombres, no, es que no entendemos, Dios no nos ha hablado, Dios no nos ha dicho nada. Y la Escritura nos dice, cuando Cristo tuvo su entrevista con Pilato, Él dice en el capítulo 18 de Juan, en el versículo 36 y 37, Él contesta y dice, la verdad, dice Pilato, sí, dice, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, sus milagros, su presencia, su persona, su palabra, sus enseñanzas, le dan testimonio a los hombres a través de su palabra escrita en el Antiguo Testamento. El manuscrito de Dios, en la palabra de Dios, Él dice, yo hice la tierra, yo hice todas las cosas y extendí la tierra y sus verduras y sus frutas y todo lo demás. Entonces, yo he venido para dar testimonio de la verdad, que yo soy el creador, que yo soy el hacedor, que yo juzgaré a los hombres. Por eso les he dado una ley en sus mentes. Y Dios envía a su propio Hijo Jesucristo y ratifica el acto creador a través de repetirlo con este maravilloso milagro, ¿no? Corroborando su obra de creación y corroborando, dando testimonio de la verdad, lo que los hombres quieren oír, la verdad. No es decir, si Dios viniera y me explicara y dije, ¿qué crees que hay en los evangelios? ¿Qué crees que es lo que explica la Biblia? No, es que eso es religión, no mete a la religión. No, las personas han sido mal enseñadas con respecto a la Biblia. La Biblia nos enseña cómo las cosas fueron hechas, nos responde siempre los principios, ¿no? Nos responde quiénes somos nosotros, nos dice qué es el bien y el mal, nos dice el significado de la vida y nos dice cuál es el propósito de nuestra existencia. Responde a los cuestionamientos más esenciales del hombre, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué significado tiene la vida? ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de la existencia? ¿Y dónde se responde eso? Aquí está en la Escritura. Entonces, Cristo vino para dar testimonio de esta verdad, corroborando la creación, corroborando la verdad de Dios. Después del milagro, Cristo envía apresuradamente a sus discípulos, los apura para que se suban a la barca y se vayan, ¿sí?, hacia Betsaida o se vayan hacia la zona de Capernaum, en esa parte, a Betsaida de Galilea. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo subió así apresuradamente? Claro, Marcos dice, se fue al monte a orar. Es algo interesante, ¿no? Porque la aplicación para nosotros, a veces los hermanos están diciendo, hay que orar antes de la predicación, hay que orar siempre para prepararnos. ¿Sí? Y un hermano siempre nos insiste, no solo es antes de orar, antes, durante y después de la predicación, después, ¿sí me explico? Para que esta palabra surta un efecto en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué fue tan apresurado? En Juan 6:14, véalo por favor, Juan 6:14 nos dice la razón más específica de por qué la premura en enviar a los discípulos delante y el apartarse a orar es una razón, pero en Juan 6 y en el versículo 14 y 15 nos indica que mucha gente que vio el milagro, ¿no? Que vio el milagro,
nos dice ahí, aquellos hombres entonces, como vieron la señal, la palabra señal la entendemos, ¿no? Es usada en la Biblia para hablarnos de que los milagros de Cristo eran señales que lo identificaban a Él como el Hijo de Dios. Ese era el propósito, por eso se les llama señales, ¿verdad? Evidencias. Entonces, dice, cuando vieron la señal que Jesús había hecho, decían, ellos interpretaron la señal a su manera. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Y cualquier persona se hubiera emocionado, sí es el profeta, sí es. Y ellos dicen, ya ves, ya está, ellos lo reconocieron. Pero vean cuál era el sentido de sus pensamientos. El versículo 15 dice, y entendiendo Jesús, que es omnisciente, que conoce sus pensamientos, dice que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. O sea, ¿cuál fue la mentalidad de estas personas? ¿Sí? La mentalidad de ellos, sus propósitos, presenciaron el milagro y dijeron, lo malinterpretaron el milagro. Ellos miraron a Cristo no como Jehová Jesucristo, el Salvador. Ellos estaban viendo en Jesucristo al caudillo que sería capaz de liberarlos de la tiranía romana. Lo vamos a poner como rey. Con esto no necesitamos ni provisiones. No es necesario llevar destacamento que cargue las provisiones, hermano. Hace un milagro y multiplica la comida, y aquí este es el caudillo, este es el rey que necesitamos. Era su mentalidad. Este nos va a librar de la tiranía romana. Fíjese bien, porque esto quiere decir que ellos querían usar a Jesús. ¿Se da cuenta del punto? Lo querían usar, ¿para qué? Para sus propósitos. Debemos notar esto porque vamos a hacer una comparación. Ellos querían usar a Jesús para sus propios fines. Esta línea de acción, ¿en qué hubiera terminado? Hubiera terminado en que Jesús, ¿sí?, hubiera muerto de una manera diferente al propósito eterno de la redención del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para esto he venido, para dar mi vida. Nadie me la quita. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si Él hubiera sido tomado para ser puesto como rey y caudillo, toda la causa hubiera tomado un sesgo diferente. Entonces ya ve, váyanse, súbanse a la barca y váyanse, y Él se retiró. ¿Me explico? Si no, la historia hubiera tenido otra ruta, ¿verdad? Entonces, ahora en esta parte diremos al final, porque haciendo algunas aplicaciones nos vamos a dar cuenta que muchas personas quieren usar todavía a Jesús, ¿verdad? Lo quieren usar, no se acercan a Él como el pan de vida para adorarlo, ¿no? Sino se quieren acercar a Él para que les haga sus milagritos. Lo veremos, ¿no? En segundo lugar, aquí, vean Juan 6, bueno, vamos a estar comentando Juan 6 desde el 25 al 59, que ya lo leímos. ¿Por qué no nos explica, por qué no recibimos una explicación de parte de Dios mismo? ¿Qué significó el milagro? Y agraciadamente Dios la da aquí en Juan 6, ¿verdad? ¿Cuál era el significado de este milagro? En resumen, nuestro Señor nos da este significado, interpreta Él mismo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuál fue el propósito de hacer ese milagro? Lo estamos viendo. Y en resumen, podemos decir varias cosas. En primer lugar, tal como los seres humanos sustentan su vida física a través de alimentarse de pan, ¿y qué pasa si la persona no come pan? Pues deje de comer pan 30 días y usted dejará de pesar 80 kilos para venir a pesar 20 y lo enterramos en la semana siguiente, ¿no? ¿Me explico? Necesita comer pan para vivir.
Entonces, tal como los seres humanos necesitan el pan para el sustento de su vida física, así Cristo dice: yo soy el pan de vida, el pan espiritual. Yo soy el creador y el sustentador de la vida y de todas las cosas. Por lo tanto, así lo entendemos en primer lugar, ¿no? Cristo se pone a sí mismo como el pan espiritual que todos necesitamos para poder vivir en sentido espiritual eternamente, ¿no? Él dice en segundo lugar: el que cree en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, será completamente saciado, y dice, encontrará la vida eterna. Juan 6:35 nos dice claramente: el que a mí viene, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A través de una relación de dependencia entre Dios y sus criaturas, entre el Creador y sus criaturas, esta relación de dependencia es la que nos va a dar, ¿qué cosa? Dice, la vida eterna. ¿Qué es lo que los hombres no quieren hacer al venir a la Escritura? No quieren tener una relación viva y personal con Dios y depender de Él. ¿Qué quieren vivir? Quieren vivir como el diablo les dijo, ¿no? Quieren vivir de manera autónoma, independiente, sin ninguna relación y dependencia con Él. Ese ha sido el pecado desde el principio, desde la caída, ¿no? También, en tercer lugar, ellos pensaban acerca de este milagro terrenalmente, y ellos decían, bueno, dice, es que, fíjense su mentalidad. Ellos decían, Moisés nos dio el maná en el desierto por 40 años. En el primer lugar fue Dios el que se los dio, no fue Moisés. Dios usó a Moisés, ¿verdad? Pero, entonces vea el pensamiento, ¿no? O sea, ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Qué señal haces? Si todavía nos hubieras alimentado 40 años como Moisés, entonces diríamos, esta es una señal. Pero alimentar a 5,000 una vez, ¿qué es eso con alimentar a una multitud 40 años en el desierto? A 1,5 millones de personas ahí, es el cálculo que hacen los estudiosos. Entonces, Cristo responde hablando, ¿no? Dice, no, están malentendiendo el milagro. Él habla, Cristo está hablando de su obra expiatoria en la cruz, ofrecería, ¿sí? Todavía no estaba totalmente abierto, todavía estaba revelándose poco a poco. Hemos hablado de este asunto de la revelación progresiva y cómo el plan fue descubriéndose poco a poco, hasta que Cristo estuvo muerto ya en la cruz, después resucitado al tercer día, etcétera, ¿no? Pero Cristo hablaba de su obra expiatoria, donde Él ofrecería su cuerpo y derramaría su sangre como Dios verdadero y como hombre verdadero, ¿no? Doble naturaleza. Para que a través de ese sacrificio el mundo, dice en el versículo 51, Juan 6:51, el mundo, y esta palabra debe ser entendida, no como que Cristo es el Salvador de todos y cada uno de los miembros de la raza humana, y es que estamos acostumbrados por 2000 años israelitas, salvación para ellos, para el linaje de Abraham, y ahora viene Juan el Bautista y viene Cristo y dice, no, es que está salvando a los samaritanos, está hablándole la palabra a los gentiles. Es para todo el mundo, también para los mexicanos, también para nosotros. No, esa es herencia gringa, no, hermano, no estás escuchando, es para todo el mundo, para todas las naciones. Esta es la voluntad de mi Padre, ¿no? Que sean salvadas muchas personas, una multitud incontable, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. ¿Mediante quién? Que unos se salven por las obras y otros se salven por Buda. No, todo eso no existe. La voluntad de mi Padre es que las personas que han de ser salvadas sean de todas las naciones, de todo el mundo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo.
Entonces, Cristo habla de su obra expiatoria y a través de este sacrificio, dice el versículo 51, siendo usted un israelita, imagine, ¿no? Escuchar a alguien que dice, entonces no es Israel nada más el escogido, ¿va a salvar a todo el mundo? No, esta palabra no la reconocemos en la profecía, dirían los israelitas, ¿verdad? No les gustaba escuchar esta palabra. Él es enviado del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, de personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación, interpretando la escritura con la escritura, ¿no? Juan 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9, ¿no? De toda lengua y de toda raza y de toda nación. Entonces, hermanos, para que a través de ese sacrificio el mundo, no solo judíos, coman ese sacrificio, participen, crean en él y tengan vida eterna. Este milagro le apunta a él como el sustento y la esperanza viva de los pecadores de todo el mundo, de todas las naciones. No se trata, una vez más, no se trata de comer físicamente la carne y la sangre de Jesús, se trata de creer en él. De eso se trata, creer en su persona, en su obra, en su palabra. Recapitulamos, ¿no? Cristo es el José espiritual que te sustentará eternamente, no solamente en la hambruna de Egipto, sino para la vida eterna. Cristo es el Moisés y el Josué que te guiarán y te introducirán, no solo en la tierra prometida, en tu éxodo al cielo. Esta es la promesa para los hijos de Dios, y Cristo es nuestro caudillo. Él nos guiará, no estamos sin pastor, no vamos solos, Él va caminando delante de nosotros, ¿no? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo es el Rey espiritual que te conducirá delante de tus enemigos para que los derrotes a todos, para que ni los sirios, ni los babilonios, ni ninguno, y que no seas esparcido como una nación, como ovejas sin pastor. Cristo es ese Rey espiritual que nos llevará derrotando al pecado, al mundo y al diablo, y de esta manera nunca más volverás a ser como una oveja extraviada que no tiene pastor. Dijo Pedro, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 25. Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 25, hablando de la salvación, el apóstol Pedro nos dice, ¿no? Dice, porque vosotros, dice, hablando de nuestro estilo de vida antes de ser salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, hablando de ese estilo de vida, dice, porque vosotros erais como ¿qué? Dice, como ovejas descarriadas. El estilo de vida viviendo independientes de Dios, separados de Él, éramos como ovejas descarriadas. No teníamos cuidador, ni director, ni guía, ni rey. Ovejas descarriadas, perdidas, débiles. Y a través de la reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, dice el apóstol Pedro, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es lo que ocurre cuando somos salvados, ¿no? Somos traídos y Cristo es ahora el Rey, el que gobierna, el que nos sustenta, el que nos guía a través del desierto de este mundo hasta llevarnos, ¿no?, al cielo. Ese es el propósito. El sacrificio de Cristo Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, se constituye como el sustento que dio José al pueblo de Israel, ¿no?, para que no pereciera. Esta es verdadera comida y verdadera bebida. Su sacrificio es una provisión completa. Nos presenta como personas perdonadas y perfectamente justificadas delante de Dios para siempre por la obra de Cristo. Ninguna mancha, ningún defecto Dios mira en nosotros, porque esta provisión completa nos presenta como si fuéramos personas limpias, perdonadas, justas, como si hubiéramos hecho, Señor, yo no soy digno, tengo muchos pecados, no veo ningún pecado en ti.
los alejará tan lejos como hasta el otro lado del mar. No veo ninguna falla en ti, solamente veo la justicia perfecta de Cristo que te cubre. Y es maravilloso, ¿no? Podemos acercar a Dios por la justicia de otro, por la obra de otro. Esta es la maravilla del Evangelio. Una provisión completa hecha por Dios. Con su obediencia completa, Cristo satisface plenamente las exigencias de la santidad y la justicia divina que ninguno de nosotros podría hacer. No podemos presentarnos nosotros delante de Dios, ni tú, ni yo, ni nadie. Nadie es digno, nadie es justo. Por eso la provisión completa de Dios en Cristo es algo maravilloso. Te presenta como si fueras alguien perfecto. ¿Te imaginas eso, no? Lo miras con su obediencia completa. Una provisión extraordinaria la que ha hecho Cristo para todos los que creemos en Él. Si tú meditas en este milagro, hay una gran compasión en alimentar a 5,000 personas, ¿no? Creo que no terminé de decirles esa idea. Como estaba cerca de la Pascua, normalmente los que hacían la visita en la Pascua eran los varones, pero muchos han dicho, no, es que aparte se sentaban los varones y aparte las mujeres y los niños, entonces muchos hacen una cifra como de 20,000. Lo más probable es que si dice que eran 5,000, pues eran 5,000, ¿no? Es lo que el Señor dice. Entonces no nos debe preocupar en ese sentido la cifra. Hay gran compasión en alimentar a 5,000, hay más compasión en proveer alimento para el mundo, ¿no? Somos más de 5,000, somos como 7,500 millones en todo el mundo. Hay una gran compasión en alimentarnos. Pero hermano, hay una compasión infinita en darnos a Cristo, el pan de vida, para que Él sea nuestro Salvador. Eso es una compasión infinita. Que nuestras almas alaben siempre a Dios por la provisión que Él ha hecho a través de Cristo. ¿Dónde está el amor de Dios? Es una provisión infinita para vida eterna, para una multitud incontable. Ese es el Dios de amor, ¿sí? Pero es que queremos, ¿quieres más amor? El amor de Cristo, el amor de Dios no es un amor sentimental. El amor de Dios es un amor real, práctico, como debe de ser el amor, ¿no? Dice, esta es la demostración del amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, fue enviado. O sea, Dios no está esperando a que nosotros le demos amor para Él darnos su amor, sino que Él nos amó primero, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Ese es el Dios de amor. Lo pone en práctica, lo demuestra, entregando a su unigénito. Nos lo entrega como el pan de vida, para que creamos en Él y para que vivamos por Él eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo Cristo. Esto es lo que nos estaba diciendo. No, hermanos, no hay tal superstición en la Biblia donde a través de un ritual el pan y el vino se conviertan literalmente en la carne y en la sangre de Cristo. Eso no es posible. Ese es otro más de los engaños perpetuados en la iglesia común, usada por el enemigo para engañar y pervertir las enseñanzas de la Biblia, y que no puede salvar a nadie mediante sus ritos. Eso lo entendemos. No obstante, las propias explicaciones que Cristo da, no, es que no me están entendiendo, se trata de un pan espiritual, ¿no? Que Dios el Padre ha dado en la persona de su Hijo. Y ellos seguían necios y tercos. El pan vivo que descendió del cielo, pues si nosotros lo conocemos a su papá y a su mamá y a sus hermanos, están entre nosotros. Insistían en hacer una interpretación que literal. ¿Cómo dice que viene del cielo si nosotros lo hemos visto? Ahí vivía ahí por Nazaret. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Tacos de... No,
explico? Y Cristo dice, ¿no? Moisés nos dio el maná, decían ellos. Y Cristo dice, no, Dios os ha dado el pan vivo. Se ha dado a sí mismo en la persona de su Hijo para darnos una provisión completa y una salvación eterna. Ustedes están entendiendo mal, dijo Cristo. Están entendiendo mal. ¿Sí? Sus padres comieron el maná y ¿dónde están? Están muertos, murieron. Pero si alguno cree en mí, si alguno come esta carne y bebe esta sangre, si alguno cree en ese sacrificio perfecto que Cristo ha hecho, vivirá eternamente. La muerte no se enseñoreará de él. Habrá pasado de muerte a vida espiritual, a vida eterna. Porque este pan espiritual que es Cristo provee la vida eterna. No hay ninguna comparación, ¿no?, entre comer una torta y comer para vida eterna, ¿no? La torta te sustentará de aquí hasta el rato. ¿Me explico? En última instancia, ¿no?, cuando las personas escuchan esto, estamos acostumbrados a vivir en un mundo que es ecléctico, ¿no? Dicen, no, cada quien cree en Dios como a cada quien se le antoja, ¿no? O sea, están acostumbrados la gente así, ¿no? Ese es el eclecticismo, ¿no? Cada quien traza sus propias teorías y dice que, no, yo prefiero llegar a Dios así, yo prefiero pensar a Dios de esta manera, y cada quien, no, aquí está, ¿sí? Esta es la palabra, que tienes que creer en Cristo, y si no crees en Cristo quedas fuera. Quedas fuera. Es una palabra dura de oír. No hay muchos caminos de salvación, solo hay uno. Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es solamente por Él. Es una palabra dura de oír. No sirven tus obras, no sirve lo que hagas, no sirve. Solamente Cristo, por gracia. Así es la salvación. ¿Queréis iros vosotros porque estáis escuchando esta palabra? ¿Prefieres creer en tus obras? ¿Prefieres creer en tus pensamientos? ¿Prefieres creer en tu propio vano razonamiento? ¿No has escuchado el proverbio, lo que dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Las obras son camino de muerte. Solamente la fe en Cristo Jesús salva. Solamente la gracia de Dios es la que salva. Ahí está manifestado el amor de Dios. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dijo Cristo. Cristo no se desanimó porque lo rechazaron. Cristo les dijo la verdad. Si no vienen en pos de mí, si no son traídos por el Padre, a través de la elección que Él ha hecho desde la eternidad, ninguno vendrá a mí. El hombre no puede venir. El hombre está depravado. El hombre no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Solamente que mi Padre Celestial toque su corazón y le traiga y le seduzca con su evangelio y le dé un corazón de carne, quitando la piedra que tiene por alma. Solamente así podrá ser salvo, ¿verdad? Sin la intervención divina trayéndonos, nadie puede venir a mí, ninguno quiere y tampoco puede. Así estábamos, ¿no? Cuando el Señor nos atrajo para la salvación. Vamos a apurarnos finalmente. Enseguida haría otro milagro. A mucha gente no le gusta escuchar de la elección y de la atracción divina para la salvación, pero esta es la salvación de gracia, esta es la salvación que Dios diseñó. Después de esto, cuando los discípulos iban apenas a medio camino allá en medio mar, nos dice que pues el viento les era contrario, ¿no? Es muy común en el mar de Galilea, como está, ya lo hemos platicado, más de 200 metros bajo el nivel del mar, y las montañas que le rodean circulan aires muy fríos, que es lo que da origen, sabemos, ¿no? La mezcla de aire frío con aire caliente da mezcla, huracanes, da resultados, esto es lo que han descubierto, ¿no?
Entonces es muy común que en esas cordilleras venga el viento y de repente se estaba todo muy calmado y viene un tormentón y viene olas gigantes. Eso es lo que ocurrió con ellos. Entonces este pasaje es señalado, ¿no? Los discípulos iban delante en la cuarta vigilia, esta es la última entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, en la cuarta vigilia. Jesús les vio, les miraba desde la montaña, ¿no? Probablemente ellos iban remando y solo les miraba y vio que estaban en problemas y no se apresuró, ¿no? Cristo, el Señor, no es una mamá apresurada, un padre apresurado que corre rápido a salvar a sus hijos, ¿no? Les miró y esperó hasta la última vigilia y vino a ellos caminando sobre el mar. Se espantaron. ¿Quién no se espantaría, no? Venciendo la ley de cualquier peso, ¿no? O sea, un peso de cualquier persona se hunde en el mar, la densidad lo sumerge por sí mismo, el peso le hunde. Entonces, se espantaron y dijeron, es un fantasma, ¿no? Y si recordamos Job, capítulo 9, versículo 8, dice, el que camina sobre las olas del mar, el que extiende las estrellas, solamente es Dios. Este milagro mostraba que Jesucristo era Dios, ¿no? Así en una forma sencilla. Y muchas cosas hay que decir aquí. Se nos ha ido el tiempo, pero el viento recio y las circunstancias les llenaron de temor. Cristo tiene control sobre la naturaleza, sobre los elementos, le obedecen. Tan solo subió al barco, ¿no? Se calmó y todos los discípulos, ¿no? Fueron apaciguados con la frase del Antiguo Testamento, no temas, yo soy. Yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Soy el autoexistente, el eterno, el que existe siempre, el que es, el que era, el que ha de venir. Yo me imagino, ¿no? Los comentaristas hacen muchas notas sobre el Evangelio de Mateo. Es el único que narra el episodio donde... ¿Se acuerdan que Marcos es el vocero del Evangelio? Yo creo que a Pedro no le gustaba recordar esa historia, ¿no? Pedro no la contaba y Marcos tampoco la incluye en su Evangelio. Solamente habla de que se hizo bonanza, se subió, soy yo, entonces ya. Pero Mateo sí registra que Pedro dijo, si eres tú, que salga yo caminando sobre el mar, y salió caminando sobre el mar, y ya conoce la historia, ¿no? Salió caminando muy valiente y luego se iba hundiendo. Hermano, muchas cosas hay aquí, hemos de aprender a mirar solo a Cristo, no a las circunstancias. Eso es algo ya que lo sabemos, ¿no? A veces estamos sostenidos muy bien en nuestra vida cotidiana, pero las circunstancias nos rebasan. Solo nos sostendremos, ¿no? Anótelo en su mente, por favor. Solo nos sostendremos si le miramos a Él, porque Dios es mayor que las circunstancias. Dios es el dueño y el Señor de las circunstancias. Y nos sostendremos si le miramos a Él. No debemos de temer ninguna circunstancia en la vida, enfermedad, prueba. ¿Por qué dudaste? Esa es la idea que hemos visto tantas veces. ¿Por qué dudas? ¿Por qué tu esposa? ¿Por qué tu mujer ahí en la cocina medita? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudaste? ¿No soy yo Dios? ¿Para qué quieres la fe entonces? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué te llenas de temor en la vida? ¿Dónde está la fe? ¿Para cuándo la quieres usar? Es que estoy enfermo y no sé si Dios me vaya a sacar. Estoy muy mal y no sé si vaya a vivir o no. ¿Dónde está tu fe entonces? ¿Para cuándo la quieres sacar?
Algunos piensan que la fe es como el traje del domingo, ¿no? Nada más vienen con mucha fe el domingo, ¿sí? Pero la fe no les sirve nada en la vida, ¿no? No les sirve para nada en su vida cotidiana, en su trabajo, en su vida en el hogar. Nunca sacan la fe, están viviendo como ateos ahí, ¿no? ¿Me explico? Ay, es que aquí estoy, no puedo ni moverme, no sé qué ir a hacer de mí. ¿Y tu fe dónde está? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestra fe no ha de ser solo dominguera. Hemos de aprender a mirar a Cristo siempre, bajo toda circunstancia, y caminaremos sobre las aguas. Hermanos, cuando ellos oyeron que era Cristo, tuvieron gozo, cesaron de gritar y ya no se hundieron. Es bello mirar a Cristo, ¿no? Ya no me siento como una oveja perdida, sin pastor. Ya no me hundo en el mar de la vida, en las tinieblas de este mundo. Voy arriba de ellas. Debemos hacer todos esto, ¿no? Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, aunque las condiciones son distintas hoy en día, los hombres son pragmáticos, autónomos, librepensadores, ateos confesos y ateos practicantes, ¿no? Y aunque se sienten dueños y señores, en realidad, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina, toda esta generación en nuestro mundo, al haberse alejado de Dios, al haberse alejado de la revelación bíblica, Dios les mira como ovejas perdidas que no tienen pastor. Y a través de la predicación y a través de la enseñanza, Cristo, el pan vivo que descendió del cielo, les es presentado a estas ovejas perdidas, para que los hombres no perezcan eternamente en ese extravío. Entonces hay que mirar a Cristo. Mírale echando por tierra con un milagro la falsa ciencia y presentando una verdadera restauración del hombre a través de la redención que es en Cristo Jesús. Cree en Él, vuélvete a Él, vuelve a la congruencia, vuelve a la racionalidad para que tu alma viva creyendo en Cristo. En segundo lugar, aunque la época de la revelación de la palabra ya concluyó y la Biblia es una obra terminada, no puede ser añadida ni quitada, debemos entender que Dios es soberano y que puede obrar milagros cuando Él lo decide según su propósito. No debemos cerrar nuestro, no hay ya revelación de la palabra, y siempre los milagros están relacionados con la revelación de la palabra, pero Dios es soberano para hacer milagros cuando Él quiera, ¿no? ¿Me explico? Nuestra mente debe estar siempre abierta, no sabemos qué Dios vaya a hacer. Claro, Él ha dado el sustento y la salud, ¿no? Para que, no, es que estoy enfermo y se me quebró una pierna y estoy esperando que Dios haga un milagro. No, hermano, vaya al doctor, vaya al traumatólogo, es más fácil que lo operen, ¿sí? Dios ha dado el sustento y la salud a millones, a través de la medicina y por mediación de los doctores. No perdamos de vista eso. Y no obstante, Él pudiera sorprendernos haciendo un milagro, ¿no? Según su voluntad. Pero si se quiebra una pierna, hermano, por favor, si le da COVID, vaya al médico. ¿Me explico? No estoy esperando aquí que Dios haga el milagro y me voy a morir porque de Él me ha dado. No, te vas a morir si no vas al médico. En tercer lugar, podemos observar, hermanos, que Cristo no estuvo de acuerdo con ser usado. Y no estuvo de acuerdo con que se usaran sus milagros y provisiones para fines meramente antropocéntricos. Se escapó y dijo, no me van a hacer rey.
¿Sí? Los milagros, como dice Juan 20, versículo 30 y 31, fueron hechos para que creáis que Cristo es el Mesías, para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida. Para eso fueron hechos. Estas cosas fueron hechas para que creamos en Cristo y para que tengamos vida eterna creyendo en Él. No es bíblico presentar a Cristo como el ayudante todopoderoso al servicio de los hombres. No es bíblico. ¿Me explico? No importa si te lo presentan como el de la prosperidad, o no importa si te lo presentan como el ayudante que te va a ayudar en todas las circunstancias. Se le cayó la oreja al niño, ahorita Dios se la va a poner. No está para eso, ¿no? ¿Para qué vino? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo para dar vida. Esto es para eso vino Cristo, ¿no? En cuarto lugar, cuán compasivo, cuán amoroso es exhibido nuestro Señor en este pasaje, cuidando y procurando a sus ovejas. Él sigue siendo el mismo hoy en día para con nosotros. Mira y vela nuestro camino, nos ve desde su trono, intervendrá en el momento oportuno para volvernos a la fe, para quitar nuestros temores. Se aparecerá en la segunda, en la tercera, en la cuarta vigilia y nos dirá: no temas, yo soy, como ha hecho siempre. Hermano, Dios nos ha dado un elemento maravilloso y sobrenatural que es la fe. No temas, hermano, anticípate. Las enseñanzas nos ayudan a ejercer la fe. No dejes que las circunstancias te ahoguen. Aplica tu fe, sigue creyendo, aunque los obstáculos abunden. Recuerda a este príncipe, ¿no? Se atravesó la mujer y ya después vinieron: ya se murió tu hija, ya no molestes al maestro. Y luego llegó y se burlaron. Obstáculos y obstáculos y más obstáculos. ¿Para qué? Para nuestra fe. ¿Pero qué debemos hacer? No temas, cree solamente. Él está en control, aunque nosotros nos estemos hundiendo. En quinto lugar y último, sabemos que aunque Pedro fue criticado, ¿no? Y siempre se usaba el sermón para decir: no, Pedro se hundió, hubiera seguido creyendo. ¿Sí me explico? Y se critica a Pedro. Pero hermanos, Pedro tuvo el gran valor de salir de la barca. Hay que verlo. Pedro tuvo el valor de salir de la barca y correr el riesgo de hundirse. Y yo te digo en este momento, ¿no? Caminar con Cristo implicará riesgos, aún la pérdida de tu propia vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que correr el riesgo, tenemos que correrlo. La pregunta es si acaso no vale la pena, a la luz de la eternidad y a la luz del privilegio de servirle. No vale la pena salir de la barca de este mundo y aferrarnos en el mar tempestuoso a Cristo. Claro que vale la pena. Salgamos, no nos quedemos paralizados en la barca. No guarde su fe, úsela, anticípese, prepárese para enfrentar los obstáculos. Si esto me pasa, haré esto. Si esto sucede, continuaré haciendo esto, orando. ¿Me explico? Creyendo. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra, gracias por la provisión que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Te amamos, Padre, te bendecimos. Gracias por manifestar tu amor y tu favor en pro de tus hijos, dándonos una redención tan grande que nosotros no merecemos, Señor. Te amamos y te bendecimos por ello y te queremos dar las gracias en esta hora y pedimos que fortalezcas nuestra fe, que aumentes nuestra fe y que nos ayudes, Padre, a vivir dignamente, siendo sal y luz en medio de esta generación perversa y maligna. Deseamos, Padre, que tu Evangelio y tu reino sean expandidos y por ello te pedimos que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que prospere para aquello que le has enviado. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y una vez más te damos gracias en Él.
Amén.